pues procedemos con nuestra jornada espiritual y voy a pedirle al Señor su santa palabra y les voy a leer a ustedes del capítulo 3 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, desde el versículo 1, y dice: los corintios son todavía carnales. Por mi parte, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, pues todavía no podíais soportarlo, ni siquiera ahora podéis, pues sois todavía carnales, porque mientras haya entre vosotros envidias y discordias, ¿no continuáis siendo carnales y comportándoos a lo humano? Porque cuando uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no procedéis a lo humano? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Ministros, por medio de los cuales habéis creído, cada uno según el Señor le ha concedido. Yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien dio el crecimiento, de tal modo que ni el que planta es nada, ni el que riega, sino el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa según su trabajo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois campo de Dios, edificación de Dios. Según la gracia de Dios que me ha sido dada, yo puse los cimientos como sabio arquitecto, y otro edifica sobre ellos. Cada uno mire cómo edifica, pues nadie puede poner otro cimiento distinto del que está puesto, que es Jesucristo. Si alguno edifica sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno quedará al descubierto, pues el día la pondrá de manifiesto, porque se revelará con fuego, y el fuego probará el valor de la obra cada uno. Si la obra que uno edificó permanece, recibirá el premio. Si su obra arde, sufrirá daño. Sin embargo, él se salvará, pero ¿cómo? A través del fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros es santo. Nadie se engañe. Si alguno de vosotros se tiene por sabio según el mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios, porque está escrito: Él atrapa a los sabios en su astucia. Y en otro lugar dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Por tanto, que nadie se gloríe en los hombres, porque todas las cosas son vuestras, ya sea Pablo o Apolo o Cefas, ya sea el mundo, la vida o la muerte, ya sea lo presente o lo futuro, todas las cosas son vuestras. Vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Pues aprovecho la oportunidad para recordarles algo que seguramente ustedes todos saben. En esta palabra que leí, al final está hablando San Pablo de cómo las obras de nosotros son probadas, la forma en que edificamos este edificio espiritual, que es nuestra fe. Esta es una de las pruebas que la Iglesia utiliza para comprobar la existencia del purgatorio. Muchos de ustedes se preguntan: ¿cómo hago para mostrarle a un evangélico, a un protestante, dónde está el purgatorio en la Biblia? Hay muchos pasajes, uno de esos es el que acabo de leer, al final de ese capítulo de Corintios, de esa parte de esta lectura. Dice que todas las obras serán probadas. Algunos construirán con oro, plata, heno, paja, madera, y pasarán por el fuego.
Algunas sobrevivirán el fuego y recibirán el premio. Otras se consumirán no como quien se condena, pero como quien tiene que pasar por el fuego. Ahí está muy claro que está hablando del final de la vida, que la vida que construimos será probada en el fuego de Dios, y que si los materiales que usé para construir el edificio del Espíritu son materiales débiles, quedarán convertidos en cenizas y me tocará pasar por el fuego. Y como quien se purifica. Ahí está un ejemplo de lo que es la existencia del purgatorio en la palabra de Dios. Es muy claro lo que San Pablo está explicando, porque está hablando en un lenguaje espiritual y está hablando del edificio que se construye, que es el edificio del Espíritu, que se construye de acuerdo a las obras de cada ser humano. Así construimos el Espíritu. Por eso, en esta reflexión podemos hablar de la construcción de ese edificio. Y para nosotros no es fácil entender que Dios nos está enseñando en la vida temporal a construir la vida eterna. No es fácil concebir eso y trascender a eso. Desde pequeñitos comenzamos a vivir en la escuela de Dios, porque desde pequeñitos tenemos que descubrir que hay que vivir en armonía con todos y con todo, que tenemos que buscar vivir en esa armonía para tener la coherencia de una vida en Dios, que es la obediencia. Y estas cosas son una lección muy dura, porque ustedes saben que cuando nosotros somos niños, a nosotros nadie nos tiene que enseñar a hacer cosas malas, las hacemos instintivamente. A un niño nunca le tienen que enseñar a ser desobediente, tampoco le tienen que enseñar a hacer daños, a hacer cosas malas, las hace. A un niño hay que enseñarle a hacer cosas buenas y hay que enseñarle a ser obediente, hay que enseñarle a no dañar las cosas. Y se toma, a veces hay gente de 80 años que todavía no han aprendido y siguen haciendo daños, siguen desobedientes. Es una lección muy larga y hay personas que no la aprenden en esta vida y por eso les toca aprenderla en el purgatorio. Eso cuando se salvan. Entonces, el edificio que estamos hablando es precisamente el construir la obra de Dios, que es la obra espiritual de cada alma, construirla en lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Ese es el edificio. Nosotros no podríamos hablarle esto a un pagano, porque como no conoce a Dios, no va a entender absolutamente nada del lenguaje espiritual. Por eso las Escrituras dicen: no le eches perlas a los cerdos, porque se paran en ellas y las destruyen. Esto no es una forma de meditar a un ser humano, sino que el ejemplo es simplemente un lenguaje espiritual. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, San Pablo dice que nosotros no debemos envolvernos en argumentos sobre la fe con nadie, porque esos son argumentos perdidos. ¿Cuánta gente hay que se sienta a hablar con un testigo de Jehová y les parece muy simpáticos y gastan horas hablando con ellos y les dicen: no, yo siempre les digo que yo creo en la Virgencita y yo trato de ponerlos a rezar el rosario, y se van? Pero resulta que el secreto está en que uno no le abra el oído de la conversación a nadie sobre asuntos de la fe. Es como decir que la virginidad no se puede discutir con nadie, porque termina perdiéndola. ¿Sí? Hay cosas que no se discuten con nadie. Ustedes saben que los testigos de Jehová están bajo un imperio que se llama el imperio de ciencia, pero es una ciencia caída, un ángel caído, y está comprobado. Uno de los exorcistas más famosos del Vaticano, el padre Gabriel Amor, que ya es un anciano y está retirado, pero se considera un padre del exorcismo. Este sacerdote me dijo a mí en una oportunidad que él, que ha hecho no sé cuántos exorcismos en la vida, le tocó 2 años para desprogramar un testigo de Jehová. 2 años. Lo que a veces le ha tomado 6 meses para sacar un sacerdote satánico de las manos del diablo, le tomó 2 años para sacar un testigo de Jehová. ¿Por qué razón?
porque es un ángel de ciencia, un ángel caído, y se le toma su inteligencia. Es muy difícil desprogramar a un testigo de Jehová, porque se le metieron por todos los laberintos de la mente y le conquistan el pensamiento, le conquistan toda su concepción interior de la vida y le roban la gracia, se le roban la fe completamente. Y ustedes se dan cuenta cuando un testigo de Jehová viene a predicar con la convicción que viene, porque está totalmente lavado el cerebro y a través de ellos viaja nada menos que un ángel caído. O sea que es un ser que es superior a nosotros, que tiene una inteligencia mucho más superior a nosotros y que si nosotros le abrimos los oídos terminamos siendo seducidos. Por eso ustedes nunca pueden leer esa revista Atalaya, ni pueden curiosear con ellos, ni sentarse a discutir la fe con ellos, porque eso es entregarle los oídos a un ángel. Esos pobres testigos son unos instrumentos, ellos ni siquiera saben en qué están metidos, tienen ni idea. A ellos los seducieron, se los robaron y ya, ellos están convencidos que están en el cielo. Es como la famosa guerra, el yihad de los musulmanes, que es una guerra santa, y están convencidos que cada infidel que llaman ellos que maten, los lleva al cielo, y están convencidos de eso. Por eso hay que tener mucho cuidado que nosotros no vamos a discutir nuestra fe con nadie. Usted no tiene por qué sentarse con un evangélico, un pentecostal, un bautista, el que fuera a discutir su fe. Eso no se hace. Es como una mujer casada sentarse a discutir su matrimonio con un hombre que le está hablando de discutir el matrimonio de ella. Pues ¿qué pasa? Si el hombre tiene un argumento más fuerte, le tumba su matrimonio, la convierte en una adúltera, por ponerse a discutir cosas que no debe discutir. Por eso nuestra fe no se discute, a no ser de que usted sea una persona muy estructurada, que la nombren en un foro ecuménico donde usted va a presentar su fe ante otras denominaciones, otras creencias. Eso es un foro específicamente nombrado, escogido, pero así nomás por deporte, ponerse a hablar con un evangélico o con alguna persona por ahí, cosas de la fe, cuando usted de pronto no está tan estructurado, así es como se roban los católicos todas las sectas, porque bíblicamente se los llevan. Ustedes saben que todas las sectas protestantes son lo que se llaman comunidades bíblicas. Y para ellos, si no está escrito en la Biblia, no vale nada. Por lo tanto, ellos no creen en la iglesia que fundó el Señor, que las guía el Espíritu Santo, sino que ellos solamente se van literalmente por lo que está escrito. Y dense en cuenta que nuestra iglesia es la iglesia fundada por Jesucristo, la cual viajó más de 2 siglos sin la Biblia. Se utilizaba el Antiguo Testamento y los testimonios de los apóstoles, que era el Nuevo Testamento, pero para ser escrito como libro, eso duró 300 años. Entonces, no podemos decir que la iglesia no existía hasta que escribieron la Biblia. No podemos decir eso no es verdad. La iglesia ya llevaba casi 3 siglos cuando se escribió el Antiguo y Nuevo Testamento como un libro. Y ustedes saben que hasta el año 1400, 1500, la Biblia tan solo la podían leer el clero, no la podían leer los laicos. Fue con Martín Lutero que se abrió todo esto, y en ciertos niveles fue productivo, en otros niveles fue muy negativo, porque ustedes se dan cuenta la cantidad de sectas bíblicas que hay hoy. Causó una división enorme en el cristianismo, y todo bíblico. Y entonces se negó la doctrina y las tradiciones sagradas, las tradiciones judeo-cristianas, que es nuestra herencia. Hoy, para nosotros poder tener una conciencia de cómo edificarnos en la fe, cómo construir este edificio de la fe, tenemos que comenzar por ser muy astutos, porque el Señor nos enseña a ser astutos, como serpientes y mansos como palomas. ¿Cuál es la astucia que nos pide el Evangelio? La astucia que nos pide el Evangelio es que nosotros no debemos de entrar nunca en argumentos sobre nuestra fe con nadie, a no ser, como dije yo, una excepción que es un foro ecuménico debidamente escogido y estudiado.
pero usted libremente, abierto en conversaciones con la gente, ya porque su pariente o no sé quién se convirtió a otra religión, no tiene por qué ponerse a discutir con ellos su fe, porque lo que puede hacer es confundirlo a usted. Puede que la otra persona se reafirme en su error por culpa de sus malas explicaciones o por su falta de conocimiento de su fe. Por lo tanto, no se puede arriesgar eso. Y entonces, si nosotros hablamos de qué es lo que tenemos que hacer para estar seguros de que esta construcción que nosotros estamos edificando en el Espíritu va en una buena dirección, ¿cómo hacemos para saber eso? Yo hablaba en la reflexión anterior sobre cómo es que nosotros debemos revisar profundamente nuestra religión y darnos cuenta de que no tenemos simplemente una religión llena de religiosidad, sino que nuestra fe está edificada en una doctrina que tiene espíritu. Esa es la primera condición para que esta religión tenga cimientos, porque ustedes saben que el ser humano por naturaleza es supersticioso, el ser humano por naturaleza es curioso por el pecado original. Entonces, entre más religión nos den, más nos emociona. Pero la religión sola no puede edificar el edificio espiritual, porque nadie puede colocar un solo ladrillo del edificio espiritual simplemente con religión. Por eso les decía yo en la reflexión pasada que todo lo que hay dentro de nuestras tradiciones es sagrado, es santo y es algo que Dios nos ha dado como herramienta. Pero dentro de todo este conjunto doctrinal de las tradiciones y devociones y de la misma vida sacramental que llevamos, tenemos que tener una conciencia espiritual muy sólida, porque el hombre tiene que saber por qué hace lo que hace. Ustedes han visto cómo algunos pastorcitos protestantes llenan estadios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué llenan estadios? Porque hay detrás de eso una promesa, que viene el pastorcito tal al cual le han visto muchas sanaciones, y ese hasta resucitado muertos. Allá llegan todos porque quieren que los exorcicen, los sanen, les arreglen su economía, sus matrimonios, y todo el mundo va allá detrás del momento mágico. Y entonces son unos espectáculos religiosos de magos religiosos. Y detrás de eso va todo el mundo. Y lo que presentan es, no se imaginan los dones que tiene. Eso cuando levanta las manos se caen 500. Y ahí han aparecido tantas sanaciones. Ahí van. ¿A quién van a ver? A un hombre, a un ser humano. Idólatras. Ahí no hay un edificio espiritual. Ahí no hay absolutamente nada nuevo, porque si nosotros estamos presentando las verdades de nuestra fe detrás de un protagonismo a criaturas humanas, edificando seres humanos como personas superdotadas, llenas de regalos de Dios, estamos promoviendo simplemente seres humanos que actúan en nombre de Dios y que a través de ellos pasan cosas maravillosas. Con eso llenan estadios. Pero la construcción del edificio de la fe es mucho más sencilla y menos espectacular que eso. Ustedes se dan cuenta que en la vida pública de Jesús, si algo hizo el Señor fue advertirle a todo el que sanaba, siendo el Dios, de que no le contara a nadie. Y lo primero que hacían era salir a contarle a todo el mundo, pero él sabía, él les pedía que no dijeran nada, porque él no vino a hacer un protagonismo religioso. Él venía a despertar en nosotros ese mensaje maravilloso de la redención, el reino de Dios entre nosotros. Entonces, para nosotros estar conscientes perfectamente de qué es lo que estamos haciendo en relación a la construcción de nuestro edificio, tenemos que entender por qué tenemos que construirlo. ¿Y qué es una construcción de un edificio invisible? Algo que no podemos ver. La construcción es esta. Si yo no concibo de que tengo que escalar hacia la luz desde la oscuridad, que es donde estamos en el destierro, al final de esta vida, entonces no entiendo por qué tengo que construir ese edificio que me lleve hasta el cielo. Ustedes saben que esta vida es el principio de una jornada eterna que nunca terminará. Y en esta jornada tenemos
la oportunidad de elevarnos tanto y como podamos entender el misterio de las enseñanzas de Jesucristo, que es el que nos enseña a buscar las cosas de arriba. Primero, buscar las cosas de arriba es tener nuestros ojos puestos en el horizonte de Dios. Por lo tanto, un corazón que está iluminado y enfocado en las cosas de arriba siempre está elevándose, no se está hundiendo, ni está simplemente aterrizado en las cosas materiales y el mundo temporal. Se está elevando en todo lo que hace, porque su corazón está puesto en esa meta eterna, en Dios. Entonces, el edificio espiritual se construye con la esperanza. Esa es la esencia del edificio espiritual. ¿Y la esperanza en qué? La esperanza en la salvación eterna, que el alma concibe de que Dios nos dio ya la oportunidad de salvarnos y de tener vida en abundancia y vida eterna. Y si nosotros entendemos ese misterio, la promesa de Dios, entonces nuestro corazón está lleno de esperanza en Dios, confiado de que no morirá, sino que se transformará al final de esta vida. Ustedes saben la diferencia tan grande que es entre una persona que no tiene conciencia de la vida eterna y uno que tiene conciencia de la vida eterna. ¿Cómo se tiene conciencia de la vida eterna? Cuando estamos absolutamente convencidos de que Dios nos ha llamado a vivir eternamente en Jesucristo si obedecemos a lo que Él nos enseñó. Entonces, nosotros nos dedicamos todos los días a asegurarnos que estamos construyendo ese edificio para escalar al cielo al final de esta vida. Nos vamos a subir al cielo a través de todas las obras del amor que hemos vivido durante esta vida terrenal. Esas obras del amor, ustedes saben que el alma está construida de luz, está hecha de luz, porque el alma fue creada por Dios, que es luz, que es amor. Entonces el alma tiene como esencia el amor de Dios, que es el reino de la luz. Los ángeles son luz, seres de luz. Cada uno de nosotros, así como nos ha sido revelado por Dios, tenemos un ángel guardián. Y sabemos que ese ángel guardián es nuestro guía. Hasta el día que el Señor defina nuestra alma eternamente, ese guardián tendrá responsabilidad por el alma. Las almas que están en el purgatorio aún tienen su ángel que está vinculado a sus vidas hasta que entran a la plenitud de la gloria. Cuando un alma se condena, pues ahí terminó el trabajo del ángel. Pero si usted quiere saber cómo es que usted acumula tesoros en el cielo, como nos pide la Biblia, la palabra de Dios nos dice eso, pues piensa en esto. Cada que nosotros hacemos una obra de caridad con el prójimo, recibimos una bendición de su ángel guardián. ¿Esta bendición qué es? Luz para el alma. El día que comparezcamos ante el tribunal del Señor, al final de esta vida, que será instantáneamente después de morir, tendremos tanta luz como la luz de las obras de amor, porque tendremos todos esos testigos de la luz, de las obras que hicimos con el prójimo. De la misma forma, cada vez que le hacemos daño a un ser humano, tenemos un testigo contra nosotros, que es el ángel guardián de esa persona. Y esto es oscuridad en nuestro camino, porque nos quita la bendición, nos quita la luz. Y estamos hechos de esas obras del amor. Y cuando hablamos de edificar esta construcción del Espíritu, estamos hablando de que cada ladrillo de esta construcción está hecho de las obras del amor por el prójimo. De eso está hecho esta construcción. Piense usted sinceramente en esto. Si usted muriera hoy, ¿cuánto cree que pudiera escalar por su edificio hacia Dios? Ese edificio estará construido con las obras del amor. ¿Cuánto ha amado? Hay algo muy importante para entender sobre la palabra revelada. Tanto San Juan como San Pablo, y en otros pasajes también se habla del libro de la vida. El libro de la vida es nuestra historia. Cada uno de nosotros somos creados y estamos dentro del amor de Dios. Y por lo tanto, cada ser humano tiene
una misión para la cual Dios lo creó. Y es un plan perfecto. Cada instante de nuestra vida está registrado en lo que se llama el libro de la vida. En la misericordia infinita de Dios, por la encarnación de Jesucristo, Dios nos ha dado la oportunidad de hacer nuestro libro nuevo. Cada vez que nos confesamos y nos arrepentimos, volvemos a escribir las páginas de nuestro libro de la vida. Ustedes se pueden imaginar algo más grande que eso. Por eso la iglesia, que tiene regalos extraordinarios, como por ejemplo las indulgencias plenarias, las indulgencias temporales, todo esto es parte de esta edificación de la que yo hablo, de esta construcción del edificio espiritual, cuando nosotros estamos concentrados en lo más importante, que es asegurarnos que nuestra alma está siendo cuidada por nuestra vigilancia, nuestra disciplina, por nuestro celo por la iglesia, por nuestro temor de Dios, por nuestros deseos de compenetrarnos más en Dios cada día, de saber que Dios nos creó para que aprendiéramos a amarlo, a obedecerlo y a conocerlo. Esas son las razones por las cuales Dios nos creó. Y cuando uno crece en función a estas tres razones por las cuales Dios nos creó, crece en el edificio de Dios mismo, porque a eso nos llamó Dios cuando nos creó. Y esto es definitivo en esta construcción. Yo tengo que entender que si yo estoy consciente de que en cualquier momento puedo morir, entonces también debo estar consciente de que en cualquier momento me voy a encontrar enfrentado a mi propia obra, la obra que construí durante mi vida. Y a nosotros, que se nos ha sido dado tanto, porque se nos dieron todas las verdades que no tiene el resto de la humanidad, a nosotros se nos exigirá mucho más. Y por eso no podemos vivir una vida mediocre. No podemos vivir la tibieza. Tenemos que vivir una fe absolutamente radical. O somos de Dios o somos del diablo. Uno de los peligros más grandes que tiene la humanidad hoy es la mediocridad, porque vivimos en un relativismo que, para traducir bien qué quiere decir relativismo, relativismo quiere decir en términos espirituales mediocridad. Porque eso quiere decir, relativismo es respeto humano, relativismo es hipocresía, relativismo es acomodarme a la conveniencia de mis apetitos, de mis deseos, de mis instintos, de mis sentidos, de mi razón. Eso es relativismo. Y esto es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es relativista, porque es relativo. Yo puedo obedecerle a Dios, pero es relativo, de pronto no le obedezco. ¿Y cuál es la diferencia? Pues depende de lo que yo decida, porque es relativo. Y eso es más o menos lo que la gente piensa. Dese en cuenta, usted encuentra hoy católicos muy comprometidos dentro de la iglesia, que viven en pecado mortal. Y vaya usted a hablar con ellos. Tienen todo el relativismo más inteligente para responderle a usted todo. Tienen una excusa perfecta para vivir en los pecados más aterradores y están convencidos de su relativismo. Pero al final del día, lo único que cuenta no es el relativismo. Al final del día lo que cuenta es la realidad en Dios, que es: no se puede comprometer ni una sola palabra de la ley de Dios, ni una sola. Ustedes saben cuál es la respuesta de una persona que vive en pecado mortal y uno le dice que se puede condenar si sigue así. Dice: uy, qué cruel que es usted, qué duro, qué exagerado, qué radical. Esa no es la misericordia de Dios. Nadie se condena, Dios es pura misericordia, porque el que vive en pecado mortal siempre tiene un argumento y ataca al que lo juzga. Y obviamente que nadie puede juzgar a nadie. Pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de exhortarnos los unos a los otros. Hay una palabra exacta en la que dice el Señor: si yo no exhorto a mi hermano que está en pecado mortal, cargaré con sus pecados. En cambio,
si yo exhorto a mi hermano que está en pecado mortal, ya esos pecados no caen sobre mí. Pero ay del que vive en omisión. Ustedes saben que por respeto humano hay padres de familia que no tienen el valor de exhortar a sus hijos que viven en pecado mortal. Ay de ellos porque están en omisión y es un pecado muy grave. Todo lo tenemos que hacer con amor, pero tenemos que exhortar a tiempo y destiempo. Porque qué tal que se condenen por culpa de nosotros, por no haber abierto esta boca a decirles lo que tenemos que decirles. Y esto es lo que tenemos que hacer, pero siempre con la conciencia de que nadie puede juzgar a nadie. Como dice San Pablo, ni yo mismo me juzgo, porque es que así es. Dios nos dio el libre albedrío a todos nosotros. Y si nosotros decidimos pararnos en la cabeza y caminar así, eso es un problema personal. Nadie puede decirle que use los pies si quieren caminar en la cabeza. Pero uno sí puede aconsejarles y exhortarles que caminar en la cabeza de repente no va a ser tan saludable si lo continúa haciendo. Pero no puede forzarlo que camine por los pies, con los pies. Hoy en día, como este mundo cada vez se adentra mucho más en el materialismo, en el relativismo, entonces cada vez los seres humanos son más sordos al espíritu y están totalmente acomodados en estas sociedades consumistas, en estas sociedades que tienen estas ideologías y filosofías que justifican el pecado en 50.000 dimensiones, porque como es masivo, ustedes saben por qué es tan grande los movimientos de homosexuales hoy, de lesbianas, porque es masivo. Entonces no se sienten solos. Y sienten que son muchos. Y usted sabe que la miseria busca compañía. No se puede justificar un pecado simplemente porque muchos lo están cometiendo. Pero desafortunadamente eso es lo que sucede con la humanidad. Si hay muchos, entonces se asocian, al final lo justifican como si fuera algo real, porque son muchos los que lo están haciendo. Y esto es lo que sucede. El homosexualismo de hoy, por ejemplo, todos estos movimientos gay como se conocen, el 90% o más es cultural. Es simplemente vicio, decadencia, producto de las drogas, de la promiscuidad, de la cultura oportunista del consumismo, que muchos muchachos se prostituyen en el homosexualismo porque así consiguen empleo, consiguen quien les sostenga sus estudios, consiguen las cosas que quieren consumir en la sociedad, aparatos electrónicos, automóvil, oportunidades de viajar, oportunidades de estar de fiesta, gastando cantidades, sumas de dinero, porque el mismo ambiente homosexual se los sostiene y se convierten en prostitutos. Y por eso hay tanto homosexualismo. Son muy pocas las personas que nacen con una deficiencia hormonal, los que llamamos nosotros afeminados, que nacen con un problema auténtico genético, y necesariamente por el hecho de haber nacido así no justifica de que por esa razón tenga que tener sexo con el mismo sexo. Ustedes saben que nadie se ha muerto o se ha deformado o le ha salido un tumor por no tener una vida sexual activa. Por eso, ¿quién puede justificar de que una persona, porque tenga tendencias al mismo sexo, tenga que ejecutar una acción sexual con el mismo sexo? No tiene por qué, porque no se deformaría ni le pasaría nada si no tuviese un acto sexual de la forma que está inclinado. Por eso, ¿qué tal que el ser humano viviera de sus inclinaciones? Ustedes se imaginan las barbaridades que estaríamos haciendo. Y así vive hoy gran parte del mundo. Viven en función a sus apetitos. Y la psicología moderna justifica la realización del ser humano en sus tendencias. Y por eso ahora se justifica el lesbianismo, el homosexualismo, se justifica el bestialismo, que es el sexo con animales, y ya se está propagando como algo que van a legalizar. Dentro de poco, no se aterren, cuando pasen las leyes del hombre que se casa con la vaca y luego están tratando de adoptar un niño que le gusten los animales para que lo adopte como madre una vaca, porque así de locos estamos. Y estas cosas, mire, hace unos 40 años en California o algo más, había un joven en San Francisco, un joven católico, que era un laico predicador, y él decía: ojo, viene el día en que hombre se casará con hombre, mujer con mujer, y adoptarán hijos.
y lo vetaron de la Iglesia Católica, no le permitieron predicar más, porque decían que estaba loco. Este hombre murió muy joven y hoy es considerado como un profeta de la Iglesia. Murió muy joven, fue víctima de las persecuciones más horribles, pero él estaba anunciando directamente en el lugar donde precisamente nacieron los movimientos del homosexualismo, donde el primer lugar en el mundo donde dos homosexuales se casaron y el primer lugar en el mundo donde adoptaron dos homosexuales del primer hijo. Ahí predicó él. Y hoy, si se predica de que no se escandalicen, que mañana van a escuchar ustedes que un hombre se va a casar con un animal y que van a buscar adoptar hijos, suena horrible, ¿no es verdad? Suena increíble. Es verdad, es verdad. Eso va a suceder. Por ahí vamos. Ustedes se dan cuenta que en el mundo de las drogas, por ejemplo, una persona comienza a fumar marihuana. Entonces la marihuana parece que no es tan grave. Es un poco alucinante, medio duerme la persona, la vuelve perezosa, le da hambre, no sé cuántas cosas. Hasta el momento no pasa nada, ¿no? Pero resulta que eso le abre una puerta más grande para buscar una emoción más fuerte. Entonces ya entra en la cocaína o en las pastillas que le aceleran, lo que llaman anfetaminas y todo esto. Y luego después de eso termina de pronto entrando en la heroína y entra en drogas adictivas que lo pueden matar en una sobredosis. Es como una escalera por donde se va metiendo la persona en los vicios hasta destruirse. Lo mismo pasa con la sexualidad. Una persona empieza en una sexualidad corrompida y empieza con la promiscuidad, con la pornografía, se está metiendo en toda clase de niveles de pseudomasoquismo, bestialismo, pedofilia, y es como bajar por un sótano y meterse más en la oscuridad, más y más, y el diablo lo va llevando más y más fuerte a una decadencia más grande. Y esto es precisamente el camino de la oscuridad, el camino del pecado. Aquí estamos hablando de construir un edificio exactamente en la dirección contraria, hacia abajo. Pero para nosotros tener conciencia de lo que Dios nos está enseñando, en el edificio que tenemos que construir del Espíritu para llegar a Dios, a la luz, tenemos que entender que ese edificio tan solo se construye con la obediencia. Y miren que el diablo es tan astuto que hoy el diablo quiere hacernos creer que nosotros podemos construir un edificio espiritual con la religión. Por eso les insistía en la reflexión pasada que era muy importante que requisaran su religión. Ustedes han visto, usted puede llenar un estadio prometiéndole a la gente que los va a consagrar a algún santo o a la Virgen o quién sabe qué tradiciones de la iglesia, y toda la gente va detrás de la magia de la consagración, porque con eso le promete que se va a solucionar todo. Usted se consagra y todo se realizó. Gente que no está convertida, que no reza nunca, que no viene a la iglesia, quiere ir a consagrarse. ¿Por qué? Porque son supersticiosos. Si usted quiere enseñarles a volverse en santos, a cambiar el corazón, a aprenderse en el catecismo, a aprenderse en la doctrina social, a aprender a adorar al Santísimo, no vienen, no traen ni a la abuela. Pero usted prométale milagros con las cosas que va a hacer con ellos. Recen este rosario de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Venga, lo consagro a este santo, a esta santa, esto. Todos llegan ansiosos. Usted puede llenar estadios así, porque ese es el cristianismo populista. Eso viene de los protestantes. Así es como los protestantes han ganado gente, con promesas de milagros y con promesas de cosas extraordinarias, manifestaciones sobrenaturales, cada que ora fulanito, cada que hace sutanito, y resulta que al final del día, esas personas que usted tiene allí en esa actividad religiosa salen a ser las mismas personas malas que eran antes de llegar. No han cambiado en nada y están esperando que esa religión, toda esa rezadera, toda esa consagradera les transforme la vida. Ahí no se consigue nada, así no cambia la gente. Miren que antes de yo enseñarle a una persona a rezar el rosario y a consagrarse a todos los santos, primero tengo que enseñarle a tomar una decisión muy seria, a cambiar su corazón. Primero, ¿de qué le sirve llenarlo de religión si no tiene ninguna intención de cambiar su corazón? Si no conoce ni el catecismo, si no sabe qué es la religión católica, no tiene ni idea a quién está siguiendo. Entonces, claro, yo le puedo empacar su corazón de religión, lo puedo
llenar de religiosidad. Y esto pues no lo podemos interpretar mal, porque no queremos decir que uno no se debe consagrar, que no debe rezar. Claro que sí. Si de eso, la doctrina nuestra está llena de devociones y de tradiciones. Y todas esas tradiciones y devociones y la religiosidad popular es un tesoro de la iglesia, pero tiene que ser manejado con coherencia. Ustedes saben que en México, cuando se convirtieron todos esos millones de indígenas al cristianismo por la manifestación de la Virgen de Guadalupe, por años esos indígenas que se convirtieron tenían a la Virgen de Guadalupe como una diosa. No tenían a Jesús, tenían la Virgen. Y costó mucha evangelización para trasladarlos a Jesús. Pero el Señor utilizó eso para traerlos a Jesús. O sea, son caminos misteriosos que Dios utiliza. Pero de la misma manera hoy, en medio de lo que estamos, después de tantos siglos de cristianismo, todavía encontramos este tipo de idolatría y todavía encontramos este tipo de paganismo. Hay una cantidad de mariología en la iglesia que es una promoción a la idolatría, y por eso nos persiguen las sectas, porque está mal presentada, porque está presentada como un poder. Y resulta que se presenta muy mal a la Santísima Virgen María, porque se presenta como una diosa. Y hay que tener mucho cuidado, porque precisamente este es el problema de nuestras culturas, que son supersticiosas. Entonces, para que nosotros le podamos presentar a la Virgen María al pueblo de Dios como es, tenemos que empezar a desnudar una cantidad de religiosidad que está torcida, que es supersticiosa, porque esa religiosidad no construye el edificio del espíritu, sino que vuelve a la gente más religiosa, menos espiritual. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Si yo me muero hoy, ¿cuánto escalaré hacia la luz? Eso lo tengo que tener absolutamente claro, porque si no tengo conciencia de eso, ¿cuánto voy a escalar hacia el Señor? Hoy es el día para yo recapacitar. Digamos, ¿por dónde voy a subirme al cielo? Me tengo que subir paradito en cada escalón de cada obra del amor que yo he tenido, que he hecho. Miren que una sola persona que usted no ha perdonado le roba a usted 500 escalones por lo menos del edificio del cielo. El que no perdona no será perdonado. Si usted no perdona, el Espíritu de Dios no habita en su corazón, porque Dios no habita un corazón dividido. Por eso tenemos que entregarle a Dios nuestro corazón perdonando para poder ser perdonados. Y esto es demasiado importante entenderlo. Voy a pedirle al Señor su palabra para sellar esta reflexión, y les voy a leer del Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 1. Se acercaron los fariseos y saduceos y para tentarle le rogaron que les hiciera ver una señal del cielo. Él le respondió: al atardecer decís que va a ser buen tiempo, porque está el cielo arrebolado, y por la mañana que hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojizo y sombrío. Así que sabéis descubrir el aspecto del cielo y no podéis descubrir los signos de los tiempos. Esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Palabra de Dios. Y sabemos que la señal de Jonás es la conversión de Nínive, que es un pueblo que escuchó al profeta y se arrepintió. Entonces, ¿la señal cuál es? Pues la señal es de que si no escuchamos la exhortación que Dios nos da para convertirnos, no va a llegar absolutamente ninguna otra señal. Amén. Tenemos...